Arrancamos. Vamos a arrancar con compartir un archivo. Que es la presentación correspondiente de PowerPoint. Y voy a cerrar mi video. Ok, arrancamos. Este es un webinar sobre redes GPON LAN. Mi nombre es Daniel Morera. Voy a ser el expositor. Recordando simplemente que es Certitel, que es el que organiza este webinar, está adscrito y es miembro activo de la Ciudad del Saber, Centro de Desarrollo Tecnológico y de Desarrollo Humano y Educativo en Panamá, y somos un proveedor de educación continua de BICSI. El concepto, vamos a primero a revisar los conceptos de redes PON. Tenemos que arrancar con las redes PON, después vamos a las redes GPON o FTTX, FTTH, etcétera, etcétera. Las revisamos cuáles son los componentes para después, la parte más importante de este webinar es comparar el cableado estructurado tradicional con una solución POL. Después veremos qué se llama un GPON LAN, es realmente el nombre de PON. Entonces, estos son los que vamos a tratar el temario correspondiente. Primero que nada, la definición de red PON, Passive Optical Network. Es una red de fibra óptica de una ciudad, de una Metropolitan Area Network. Ese es el concepto original de una red PON. Si nosotros a esta red PON le ponemos ciertos equipos, sería una GPON, le ponemos otros equipos, sería una EPON, o sea, dependiendo de los equipos activos que manejen esta red pasiva de fibra óptica, le ponemos apellido. Pero en general, la definición exacta es que es una red GPON. ¿De acuerdo? Entonces, para la red podemos usar divisores de potencia, splitter, ¿verdad? Para esta red, o multiplexores ópticos, MUX en la parte comercial, ¿no? Entonces, dependiendo, después nosotros vamos a darnos cuenta que en el caso particular de nuestra red POL, así la vamos a llamar, usamos un splitter de divisores de potencia. La transición en una red metropolitana entre fibra y cobre puede efectuarse a nivel de calle, ¿verdad? A nivel de edificio, llegar a las oficinas o empresas o llegar a las casas. Entonces, ahí definimos lo que es Fiber to the, por ejemplo, aquí Fiber to the Building. O sea, estamos llegando al edificio. Y el famoso FTTH, que es Fiber to the Home. Entonces, ahí tenemos esa definición. Y en esta red tenemos cómo se distribuye una red PON en general en una ciudad. Yo tengo mi central, vamos a llamar mi cabecera, en la cual tengo los equipos activos que manejan la ciudad. Yo estoy recibiendo de diferentes maneras internet, puedo recibir televisión por cable, puedo recibir centrales telefónicas, o sea, puedo recibir información de la nube, podríamos decir, y yo la voy a repartir. Puedo tener enlaces directos a un cliente corporativo, eso se llama fibra oscura, o sea, tengo un hilo de fibra para ese cliente y él quiere manejar su red totalmente privada, ¿no? Yo podría tener, en el caso de edificios comerciales, podría tener MUX o multiplexores ópticos, ¿verdad? En un lugar determinado. Vamos, aquí hay alguien que está haciendo ruidito, vamos a apagar los micrófonos. Vamos a apagar un micrófono que está por ahí dando vuelta. Ya, está apagado. Ok, entonces, repito, nosotros tenemos acceso a edificios, tenemos acceso a casas. Este es el modelo que quizás nos interesa más, el acceso a casa o Fiber to the Home, que se divide a través de splitters o divisores de potencia. Podemos tener enlaces para la parte celulares, ¿verdad? Ahí van en longitudes de onda, partes comerciales, etcétera, etcétera. Repito, este es el modelo que a nosotros nos está interesando para poderlo aplicar en redes LAN.
Aquí tenemos un esquema general. En general, yo en una casa, yo me voy a una distribución GPON FTTH, estoy llevando internet, telefonía y televisión por cable a cada residencia. Aquí están los servicios que estoy llegando. Para arrancar, yo arranco, por supuesto, con el origen de la televisión por cable y aquí tengo la parte que maneja la parte de internet y telefonía. A través de, este es el OLT, o el dispositivo que arranca el internet y la telefonía, y lo mezclo con la televisión por cable. Aquí hay un combinador, ¿verdad?, de televisión por cable más internet y telefonía. Tenemos amplificadores ópticos. Aquí se habla de que la longitud de onda de subida, de bajada, perdón, es de 1490, la bajada y la subida 1490, y 1550 nanómetros sería la de televisión por cable. Se hace esta mezcla y después yo voy dividiendo con splitter pasivos a cada cliente. Evidentemente el cliente tiene que tener un router llamado ONT, hoy en día hablamos de ONT, esto se mezcló, antes se tenía equipos separados, que se encarga de tomar su internet, su telefonía, recibe en general la televisión por cable, pero podría pedir un video on demand. Nosotros en una red Polo, una red de área local, no nos interesa la televisión por cable. Entonces eliminamos, por supuesto, la televisión por cable. No hace falta este combinador y desaparece la televisión por cable. Entonces el esquema queda simplificado. También la longitud, aquí se habla hasta de 20 kilómetros, las longitudes en una red LAN disminuyen considerablemente. Estos splitters pueden tener una división de hasta total de 1.32, 1.64, teóricamente 1.128. Este es el esquema simplificado. Simplemente yo manejo el internet, en la cual puedo incluir la telefonía IP, y tengo splitter. Entonces desaparecen los combinadores, los amplificadores ópticos. Hay solamente dos longitudes de onda. La distancia es mucho menor. Podría, teóricamente, al reducirse la distancia, puedo ampliar hasta 128 la división. Sin embargo, esta división de 128 no se usa porque tendría muy poco ancho de banda para cada usuario, ¿no? Pero eso es teóricamente posible porque disminuir la atenuación considerablemente al no hablar de distancias de 10, 20, 15 kilómetros. Entonces, esto es totalmente posible. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a irnos a... ¿Dónde está la encuesta? Se me perdió la encuesta. Aquí está. Las encuestas. Vamos a lanzar una encuesta. En esta encuesta, ahí dice, bueno, ¿cuál? Realmente dice, ¿cuál es la capacidad de un OLT para administrar la red? O sea, yo arranco, cuando yo hablo de OLT, es el equipo central, ¿de acuerdo? En el cual nosotros manejamos la red completa GPON. Entonces, las respuestas posibles, no tiene, por favor, ustedes responden, no hay pregunta correcta o incorrecta, simplemente para que vayamos hablando del tema. ¿Cuál es la capacidad de un LT para administrar la red? La primera, no tiene capacidad y depende del switch principal. Poca capacidad sería equivalente a un switch capa 2, extrema capacidad, un switch capa 3, y no tengo la menor idea de cuál es la capacidad de administración de un OLT. El OLT es el equipo central originalmente para desarrollar un FTTH o una red de internet y televisión por cable, lo mezclamos con televisión por cable para una red de ciudad. Y la pregunta es, ¿cuál es su capacidad de administración? Repito, no hay pregunta correcta o incorrecta, simplemente es para que sepamos en un momento determinado. Ya han contestado unas 15 preguntas, tenemos 34 asistentes. Si no tienen idea, ni idea, sería la respuesta. Y si tienen alguna idea o certeza, por supuesto, de cuál es la capacidad de administración. Ok, aquí en este momento nosotros ya tenemos el 73%, vamos a finalizar esta encuesta y vamos a presentar los resultados. Al presentar resultados, un 12% respondió que no tiene la capacidad, depende del sitio principal,
un 31% por capacidad sería equivalente a un switch capa 2. Extrema capacidad, un 35%, capa 3 y ni idea. La respuesta real depende, por supuesto, del OLT, pero podemos hablar que los LT más fuertes tienen capacidad de switch capa 3, o sea, tienen extrema capacidad de administración. Los menos, vamos a decir, los más económicos podrían tener una capacidad de capa 2, pero sí tienen capacidad de administración. Y esto es muy interesante, porque, por ejemplo, yo quiero que ustedes se imaginen en una ciudad, yo soy capaz de entregarle un ancho de banda a un cliente de 5 megabits y a otro cliente de 50 megabits. Y a otro le estoy dando televisión por cable, el otro no le estoy dando televisión por cable, el otro permite video on demand, el otro no. O sea, puedo ir cada usuario de forma individual, darle capacidades diferentes. Entonces, realmente es bastante poderoso el OLT. Por supuesto, depende del OLT que estemos escogiendo. Ok, vamos a continuar con esta presentación. Ok, aquí tenemos un OLT. El OLT que estamos hablando es un equipo que él lo que hace es, él recibe, tiene puertos Ethernet de cobre, de fibra, el cual recibe de la nube o de lo que sea, recibe la información de Internet, televisión por cable o lo que corresponde. En nuestro caso, nosotros conectaríamos el core switch o los core switch a estos puertos. Y aquí tienen las salidas PON. Las salidas PON son las que me permiten atender a los clientes finales. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este caso, aquí se puede hablar que tenemos administración hasta capa 4, pues imagínate que hasta qué nivel puede llegar estos equipos. Y bueno, ahí pueden mencionar como VLAN, bueno, los conocedores de administración de equipos pueden ver, este es un equipo intermedio, no es de los más poderosos, no es de los más sencillos. El corazón de una red GPON o PON son los splitters. Estos splitters son dispositivos, después cuando estemos en el video voy a mostrar las muestras físicas. Este es un dispositivo pasivo totalmente, muy pequeño, muy pequeño. Puedo dividir 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32. ¿No? 1 a 2 también es la opción. Puede venir con conectores. Fíjate, aquí viene sin conectores para ser fusionado. Aquí puedes, en un lado fusionado y este lado son conectores. Eso es para llegar a un gabinete de administración. Ya viene con los conectores instalados. O sea, ustedes pueden comprar el splitter de acuerdo a sus necesidades. Y acabo de decir que podemos llegar a 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 16, 1 a 32 y teóricamente 1 a 64 los splitters. Aquí están las atenuaciones que producen los splitters. Lo segundo componente fundamental de una red PON son los gabinetes. En este caso, yo entro con el cable que va a dejar un hilo de fibra óptica, le coloco adentro un splitter, ese splitter se divide en 8 conectores y continúo al otro cable que va a otra caja. Y aquí están saliendo los 8 o 16, o dependiendo del splitter que tenga dentro, los 4, 8, 16 usuarios finales o troncales. Puede ser un troncal, simplemente saldría con 4. Esto es una caja de distribución. Estas son las cajas finales o cajillas finales que reciben el cliente. O sea, esto iría conectado acá. Llegaría en el caso de un apartamento o de una casa. Tenemos los Pictel, ¿verdad? Aquí debo hacer una aclaratoria. Normalmente en las redes PON se usan conectores SC-APC. ¿Verdad? Son conectores angulados, color verde. En el caso de nosotros, en una red POL, Pacific Optical LAN, no necesitaríamos que sea PC. Entonces, nuestra solución podría ser perfectamente CUPC. Esto simplifica un poco el suministro, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros podemos comprar totalmente la solución APC y lo que hacemos es el conector final que va a los equipos sería UPC. Esta es la terminación o punta del conector. Aquí están. Y algo que es fundamental, tenemos que siempre, si nosotros pienso en una red POL, Pacific Optical LAN, debo hacer empalme. O sea, fíjense que estamos hablando de dispositivos como Splitter, dispositivos como Pictel,
la conectorización se hace fundamentalmente con fusiones. Eso es fundamental. Entonces aquí marca que el SC-APC no sería necesario. Nosotros podemos usar perfectamente una solución SC-UP, ahí está cortado, es UPC. Al cliente en una red GPON, ustedes le llegan a un router, este es similar a un router de coaxial, pero es en fibra óptica, en la cual yo tengo el Wi-Fi, tengo la televisión por cable, aquí la tengo la televisión por cable, y los puertos de Ethernet. No me interesa el Wi-Fi, no me interesa la televisión por cable, me interesa solamente los puertos de Ethernet. Entonces, esto hace que este no es el dispositivo que yo podría utilizar. Yo utilizaría simplemente puertos Ethernet. Más nada. No hay Wi-Fi, no hay redes de televisión por cable. Si yo requeriría un Wi-Fi, podría tener un acceso a esto, a un Wi-Fi en un momento determinado. Se pueden colocar Wi-Fi, pero siempre en la red corporativa se ha establecido que los Wi-Fi deberían estar en línea, en circuitos separados para seguridad de la red. Se ha llegado a avanzar ya, o sea, ya el POL ha llegado a avanzar, que ya algunos fabricantes han sacado, imagínense, estos son ONT, un wallplay, un faceplay de 4x2. Entonces, simplemente el cliente lo que ve al final es un RJ45 que la conecta a su computadora, a su teléfono IP o su cámara IP o su control de acceso. Los hay inclusive de soluciones que van para los muebles modulares. Este es el formato de muebles modulares, este es el formato de la caja 4x2, e inclusive ya traen algunos ya la opción PoE, de manera de seguir alimentando mis dispositivos PoE. Hay que aclarar que en este caso el ONT tiene que ser PoE porque por la fibra óptica yo no puedo llevar alimentación, ¿no? Eso es un defecto que veremos más adelante con respecto a las redes POL, con respecto al cableado estructurado tradicional. Ahorita, en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar sobre o compartir un poco las preguntas. Vamos a irnos al video. Ok, entonces en este momento voy a abrir el chat correspondiente. Ok, y podemos hacer algunas preguntas hasta este momento. Ya, ahorita vamos a entrar de lleno al tema que nos interesa, que es comparar POL con cableado estructurado tradicional, ¿no? Aquí dice que estoy igualito que en el año 2002. Muchas gracias por la preguntas. No hay preguntas en este momento. O sea, no hay preguntas de qué es los elementos que corresponden. En este momento lo que hemos hablado es los elementos que corresponden a una red POM. Ya vimos los elementos fundamentales. Son el OLT o dispositivo de control, vamos a decir, maestro, los cables de fibra óptica que llegan a unos splitters y van a llegar a unos, dentro de unas cajas de distribución, y van a llegar a unos ONT, que es el que atiende al cliente final. Bueno, entonces, pregunta, como que no hay pregunta. Bueno, hasta a este momento dice que Raúl, saludos Raúl, que está muy claro. Creo que vamos a seguir entrando al tema de lleno que nos interesa, que es la comparación. Ajá, saludos, me gustaría saber el tema de los empalmes para residencia. Sí, cuando tú estás hablando de una red PON, GPON, las empalmes de residencia, tú necesitas hacer fusión. O sea, nosotros sin empalmadoras de fusión, nosotros no podemos manejar una red de este tipo. Y evidentemente cuando llega, tú podrías hacer fusión en la cajilla y llegarle directamente con un cable, se llama un Pictel preconectorizado de largo alcance, llegarle directamente a la casa con un cable para evitar hacer la fusión en la casa. Pero sí vas a tener que hacer la instalación, las fusiones en la cajilla de distribución, la caja de distribución. Aquí dice que vamos súper entendido, proveedores fuertes, marcas recomendadas. Bueno, los proveedores de equipos de conectividad, todos los fabricantes importantes, estamos hablando de, por ejemplo, AFL, Alcoa Fujikura, fabricantes como Bandwidth, todos tienen soluciones ya GPON en la parte de conectividad. Hablando de equipos, tenemos marcas como Ubiquiti, tenemos Telapse, por ejemplo,
tenemos varias marcas que están produciendo y están las opciones China, ¿no? La opción China a nivel de conectividad y de equipos, ¿no? Yo particularmente, yo no me iría a una solución totalmente china, a una red de cableado estructurado. Preferiría tener más respaldo, sobre todo a nivel de los equipos activos y de la parte de conectividad, ¿no? Particularmente trataría de buscar. ¿Qué cable uso? Monomodo, muy buena la pregunta. Sí, monomodo. O sea, aquí nosotros ni se nos pasa por la mente, eso no es una red de ciudad. Y por supuesto, como estamos trayéndonos la solución de la red de ciudad a una red LAN, venimos también con monomodo. O sea, la solución es monomodo y punto. No existe ninguna otra posibilidad que no sea monomodo o single modo. Pictel, el largo de los pictel, recuerda si se escribe, bueno, se escribe pictel, tel de cola, rabo de cerdo, ¿no? Son variados, sí. El pictel pequeño, el que viene con chaqueta de 900, que se fusiona dentro de las cajas de distribución, viene siempre de 3 metros para que tú lo recortes a la distancia que tú necesitas. Pero también se habla del pictel a cliente final, que vendría en chaqueta más gruesa, ¿verdad? Una terminación más gruesa, para recorrerlo a lo largo del tendido, ¿no? Pero por eso hay dos tipos de pictel, ¿no? Furukawa, sí, Furukawa, una marca también excelente. Furukawa tiene la solución completa en la parte de Jippon. LS Cable también tiene la solución completa. Bueno, y en general varios fabricantes lo tenemos. Aquí dice, si en vez de conectores uso empalmes, puedo extender mi longitud de 20 kilómetros. Eso depende, la longitud total en una red GPON depende de la atenuación. Entonces, depende de tu radio. Es una combinación. Tú no debes pasar, dependiendo de los equipos que tú estés manejando, tú no debes pasar entre 25 y 30 dB de atenuación. Entonces, tú tienes que ir sumando la atenuación de los cables, de los conectores y de los splitters. Eso es lo que te va a dar el límite. La longitud no es límite. Lo que es límite es la atenuación. Aquí se habla, lo más común pues sería funcionar en el cliente. Sí, claro, pero también tienes que ir funcionando anteriormente cuando estás haciendo las cajas de distribución. Y Nitrotel, por supuesto. Nitrotel, me disculpan, Juan Viera. ¿Cómo es posible que no haya mencionado Nitrotel? Nitrotel tiene una solución absolutamente completa, inclusive Nitrotel tiene una solución a nivel de equipos activos y de conectividad. ¿Qué marcas de switch poseen en Panamá? Lo mismo, las marcas que hemos mencionado anteriormente. Estamos hablando de Nitrotel, LS Cable, estamos hablando de Furukawa, etcétera, etcétera. ¿Cuántos splitters puedo tener entre la OLT y la ONT? Esta pregunta es bien interesante. Los splitters, tú puedes tener 20, si son de 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2, o sea, los splitters y la atenuación, por supuesto, no se pasa. En una red LAN no es importante porque las distancias en kilómetros me permiten mucho presupuesto de atenuación en los splitters. Pero lo que tienes que dividir es que la multiplicación de los splitters al final no pasa de 1.32 a 1.64. Me explico mejor. Si yo tengo primero un splitter de 1 a 4 y después yo coloco uno de 8, 8 por 4, 32. Estoy dividiendo 1 a 32. Entonces, la división es la que te va a dar, ¿no? El número de splitters no son intrascendentes. O sea, yo puedo poner 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2. Pero si pongo, por ejemplo, un splitter de 1 a 16 y después coloco ya uno de 1 por 4, 4 por 16 da 60 y 32, 64. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué fibra de modo se utiliza para una red troncal y para red de distribución? La fibra que se utiliza en la red PON, que es la misma que nos traemos en la red LAN, es la misma, ¿por qué? Por el costo, simplemente es el costo. Son lo que se considera las fibras de distribución y fibras de última milla. Son fibras G657, 652D, que tienen que vienen con pico de supresión de pico de agua, lo cual no necesitamos ni remotamente en una red de POL, y las de G657A1 y A2, que son las que permiten dobleces importantes sin que haya atenuación. Pero no es porque las necesitemos. O sea, yo puedo, si yo no tengo una canalización decente y por supuesto no voy a necesitar pico de agua, yo podría utilizar en una red POL fibras normales, comunes y corrientes monomodo. Pero nos conviene comprar las que acabo de mencionar porque son muy económicas porque en este momento son las más vendidas en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con la presentación. Muy buenas las preguntas. Vamos a irnos apago mi video.
y continuamos con la presentación. Ok, aquí está la comparación entre un cableado estructurado tradicional y una red GPON. Un cableado estructurado tradicional, ¿cómo arranca? Usted tiene su red WAN, su router, su switch o core switch principal, ¿de acuerdo? De ahí yo me voy, lo usual es irse en fibra óptica a cada uno de los pisos. En cada piso, ¿qué tengo? Cada piso tengo un closet de telecomunicaciones, que lo podemos resumir en un rack, un gabinete de pared, varios racks, de eso depende del tamaño de la red. En este rack, ¿qué voy a tener yo? Tengo los switches de distribución. Tengo los organizadores que se conectan a los PAS panel, organizadores verticales. Tengo el ODF de fibra que recibe la fibra óptica que viene del core switch, ¿verdad? Este ODF se conecta a los switches de distribución a través de pascord de fibra óptica. Puedo tener unas regletas PDU que manejan la parte de la alimentación de los equipos activos. Y de aquí voy a salir con cableado, que va a pasar por canalizaciones, ¿verdad? Y debo ir con un cable directamente a cada toma o dispositivo. Dispositivo incluye cámaras, dispositivos incluye controles de acceso o las tomas que me manejan las computadoras, los teléfonos, los access points para la red inalámbrica. Esto es un cableado estructurado tradicional con todos los elementos que acabo de mencionar. ¿En qué se convierte eso? De nuevo, yo tengo mi router, tengo mi core switch y me conecto al OLT. Entonces aparece el dispositivo nuevo que llamaríamos el OLT. Aquí salgo con una fibra mucho más pequeña. Aquí según las normas, debo salir con fibras de por lo menos 6 hilos. Aquí puedo salir con fibras de 1 o 2 hilos, dependiendo del tamaño de la red en cada piso. Para darles una idea, cada hilo puede manejarme, dependiendo si hago una división de 1 a 64, con 2 hilos podría manejar 128 estaciones de trabajo. Y más, dependiendo si coloco salidas correspondientes de 2 puertos. Llego a este dispositivo, que es una cajilla, una caja de FTTH, una cajilla de distribución. Aquí coloco unos splitters, por ejemplo, divido por 4 y salgo con hilos de fibra óptica individuales, cables de un solo hilo, que van a otra cajilla donde coloco otros splitters. Llego a los OLT. Esta es la comparación entre uno y otro. Si hacemos un zoom, esto es un closet de telecomunicaciones. Tengo lo que acabo de decir ahorita, switches, ODF de fibra, PAS panel, organizadores horizontales, organizadores verticales, PDU, etcétera, ¿no? Esto es todo lo que corresponde. Y de aquí salen los mazos de cableados. Ahí están los patch cord que conectan los equipos y los mazos de cableado. Esto se convierte en esto. Vean el tamaño. O sea, literalmente desaparece. Tenemos que hacerle un zoom. Vamos a verlo con una lupa. Porque, para crecerlo, ¿no? Pero el tamaño es este. Físicamente, estas son las comparaciones de los dos dispositivos. Este tiene aproximadamente este tamaño comparado con este. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo el cable de fibra óptica que está llegando del OLT. Aquí coloco los splitters y salgo con los troncales que van a manejar el piso, ¿verdad? Pueden ser 2 hilos de fibra óptica. De esos 2 hilos coloco 2 splitters 1 por 4. Aquí saldrían 8 hilos troncales de fibra óptica que van a manejar después las diferentes secciones. El siguiente cambio que nos encontramos, el primer cambio que nos encontramos, vieron el tamaño del cambio de closet de telecomunicaciones. El closet de telecomunicaciones como tal desaparece. Y aquí vemos los tamaños. Aquí tenemos un paquete de 36 cables categoría 6A, ¿verdad? Con una sección transversal de 2.642 milímetros cuadrados. Aquí tenemos un cable de 2 hilos que puede manejar 32 OLT. Cada OLT tiene 2 salidas, o sea que podríamos manejar 64. Si tiene 4 salidas, podríamos manejar 128, 128 usuarios con este cable. El área total es de 12,5 milímetros. Estamos ocupando 200 veces menos, 200 espacios menos. El tamaño del cableado es 200 veces más pequeño. Fíjense, para que tengan una idea, un cableado no muy grande, estándar, este es el cableado. O sea, el cableado se convierte de esto a esto. La reducción de tamaño es descomunal. Desaparecen las bandejas portacables. No hay bandejas portacables. No hay cuartos de telecomunicaciones. Aquí tenemos la comparación de costos.
cuando yo hablo de comparación de costos entre Ethernet y POL. Lo primero, la infraestructura de cableado se reduce a la tercera parte. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce tan violentamente? Pues desaparecen los cuartos de telecomunicaciones, desaparecen los racks, los organizadores, los pascore, las canalizaciones, los cables que recorren. O sea, todo eso desaparece. Los equipos activos aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque yo tengo que colocarle a cada estación de trabajo un equipo activo, un ONT. Si yo tengo, supongamos, 100, 200 estaciones de trabajo, si cada uno lo manejo con dos puertos de ONT, necesitaría colocar 100 ONT. Evidentemente 100 ONT son bastante más costosos que los switches que estoy ahorrándome. O sea, desaparece el switch de distribución. Los switches de distribución desaparecen y los cambiamos por ONT. La mano de obra, más o menos similar, y alguien me dijera, no, la mano de obra de POL es más costosa porque incluye empalmadoras de fusión, es horas hombre. O sea, la instalación de una red de 200, 400 puntos se reduce en tiempo a la cuarta parte, ¿verdad? El tiempo se reduce violentamente, es mucho más rápido, no se montan canalizaciones, no se montan cuartos de cableado, lo que realmente se montan son cajillas y fusiones, eso es todo. Entonces, la mano de obra se hace más rápida, pero necesito equipos más costosos y la mano de obra es más calificada, por eso la estoy colocando aproximadamente al mismo valor. Seguimos con la estructura de costos. Nosotros hemos efectuado varias veces los cálculos. Por supuesto, si hay interés en efectuar estos cálculos, nosotros, o sea, si hay interés, la gente puede manipular el interés, el resultado. O sea, tú vienes y empiezas a encontrarte equipos costosos de marcas reconocidas. Voy a buscar un ONT Cisco y después la parte de cableado estructurado me voy con más sencillo o viceversa. Yo puedo invertir y puedo manipular los resultados. Y en las páginas, en la nube, puedes encontrar infinidad de cálculos. Inclusive yo encontré un cálculo donde decía que la red POL valía la cuarta parte de un cable estructurado. Eso es absolutamente mentira. Eso no es verdad. Parece que, bueno, empieza a producir, a comprar los switches de distribución son Cisco capa 3 y después la parte de conectividad buscas una marca genérica china para compararlo, ¿no? Tenemos que comparar manzanas con manzanas. Si nosotros hemos hecho aquí en Certitel los cálculos en varias ocasiones. En redes de menores de 100 puntos, la solución POL vale aproximadamente 50% más. ¿De acuerdo? En redes entre 150 y 350, la red POL vale entre 10 y 20% más. Cuando las redes son más de 500 puntos, la red POL es más económica. Es la realidad. Entonces, ¿dónde se empieza a ser atractivo? A partir de redes grandes, a partir de 500 puntos, a partir de 1000 puntos, la red POL indudablemente es más económica que un cableado estructurado. En redes pequeñas no es más económica, bueno, pero hay gente que decidirá, bueno, no importa, yo voy a montarlo y después veremos cuáles son los beneficios y cuáles son los contras que podríamos tener. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de una red POL en general. La primera, no hay límite de distancia. O sea, la famosa distancia del cableado al cableado horizontal o enlace permanente de 90 metros desaparece. O sea, no pienso ni en el tema. Pues para mí el tema es totalmente intrascendente. Recuerden que podemos llegar teóricamente, si la atenuación lo permite, 20 kilómetros, 30 kilómetros. O sea, eso no hay problemas con la distancia. No hay obsolescencia de velocidad. ¿Qué significa eso? Yo en este momento arranco los equipos ONT más comerciales, más económicos que hay en el mercado, los comerciales que existen, tienen una salida de 2.5 gigabits por puerto PON. Esto después lo hago en mi división de 1 a 32 y me está dando un promedio probablemente de 40 megas, 60 megas por estación de trabajo. Bueno, ustedes pueden hacer el cálculo correspondiente, ¿no? Pero yo más adelante, de promedio, ojo, no significa que está ilimitado. Acuérdense que ustedes pueden decidir que unas estaciones de trabajo tengan un ancho disponible de 200 megabits, 500 megabits disponible y ponen otras a 10 megabits. O sea, ustedes pueden repartir sabiamente esos 2.5 gigabits por puerto PON. Pero más adelante yo cambio el OLT y cambio los equipos y yo puedo
aumentar las velocidades de puertos PON a 10 gigabits, a 40 gigabits, y el cableado no lo cambia. El cableado sigue siendo el mismo, recuerden que es monomodo, ¿no? Y ahorro de espacio. El ahorro de espacio es brutal. Esto hace muy feliz a los arquitectos de que desaparezcan los cuartos de cableado, desaparecen las canalizaciones, o sea, desaparecen las canalizaciones. Con una tubería de 1 pulgada, ustedes pueden quizás cablear un piso completo, un par de tuberías dando vueltas por el edificio. Entonces el ahorro de espacio es enorme. ¿Cuál es la desventaja? La primera, hay exceso de equipo. Acabo de decir que si yo tengo 200 puertos, necesito 100 ONT. O sea, aparece esos 200 puertos eran manejados anteriormente por 5 switches. Ahora, en vez de 5 switches, necesito 100 equipos, ¿verdad? Hay que calcular los números, pero hay más consumo de energía. Sí hay más. O sea, 100 ONT consumen más que 5 switches. Sí lo consumen. Hay que tener claro eso. No es grande la diferencia de consumo de energía, pero sí. Y, por supuesto, tengo que tener pendiente esta cantidad de equipos. Hay menos flexibilidad PoE. O sea, yo no puedo llevar a lo largo del edificio la alimentación a los dispositivos PoE. Tengo que sacarlas desde el ONT que está cercano. Entonces, y tengo que comprar ONT que son más costosos, indudablemente. Ojo, el ONT más costoso compensa el switch PoE, que también es más costoso, ¿no? O sea, también cuando yo decido que mis switches sean PoE, van a ser más costosos que un switch tradicional. Lo mismo, un ONT PoE va a ser más costoso que uno no PoE. Y un tema que va contra el concepto de cableado estructurado. No es heredable. Si las personas se mudan y la gente llega, no sé, hay un cableado, y cuando llega, ven eso y tienen un cableado tradicional, traen sus switches tradicional y todo tradicional, y ven el cableado y dicen, se van a encontrar que no hay cuartos de telecomunicaciones, no hay infraestructura para pasar cables. O sea, no es heredable. Yo particularmente pienso que estas son soluciones muy dirigidas a edificios propios. Edificios propios en los cuales están muy claros en la parte gubernamental, debería irse en esa área, porque son edificios propios y que van a seguir siendo edificios propios. Pero quiero que estén claros que si las personas se van y viene otra organización a instalarse en un edificio porque lo están alquilando, o lo compraron, van a encontrarse que no hay ni siquiera por dónde pasar los cables. Tienen que empezar de 0, 0, 0, 0. No hay cuartos de telecomunicaciones. Tienen que buscar los espacios. O sea, tienen que crear la infraestructura de cableado estructurado desde 0. O sea, ese es un tema que pienso que hay que tomar en consideración y hay que aclararlo. ¿De acuerdo? En general, vamos ahorita, yo sé que las preguntas van a llover en este momento, vamos a irnos otra vez a las preguntas. Vamos aquí a compartir y vámonos a las preguntas. Vámonos al chat. Ok, entonces nos vamos al chat. Aquí está la última pregunta de Alejandro. Si yo no respondí una pregunta anteriormente porque la moví muy rápido en el chat, por favor pueden repetirla si no he respondido alguna pregunta. Por favor, preguntas en este momento. El cálculo con los splitters. Lo dije muy rápido, voy a volverlo a decir. Saludos, Leonardo. El cálculo con el splitter. ¿Cuánto la división que yo debo obtener por un puerto PON? O sea, el OLT tiene 4, 8, 16 puertos PON. Cada puerto PON, teóricamente yo puedo dividirlo hasta 128, 1 a 128. No se acostumbra a usar 1 a 128 porque creas mucho, reduces mucho el ancho de banda por puerto. Se acostumbra a usar 1 a 32, 1 a 64, 1 a 32 si estoy saliendo, cada ONT es un puerto, 1 a 64 si cada ONT es un puerto y 1 a 32 si yo puedo colocar ONT de 2 o 4 puertos en la ONT. ¿Cómo se calcula la división? Multiplicando los splitters. O sea, yo, por ejemplo, déjame arrancar el video, que no estoy poniendo mi video para que me vean hablando. Pero ahora sí. Cuando yo voy a hablar estoy hablando de los splitters, yo llego al piso y en el piso pongo la primera distribución. La primera distribución yo voy a dividir 8 troncales. Entonces yo coloco un splitter de 1 por 8, ¿verdad? Y me voy con ese cable distribuyéndolo
Pues esos 8 cables distribuyendo. Después yo vengo y coloco, por ejemplo, a ese cable le coloco un splitter de 8. Entonces, si tengo un splitter de 1 por 8 y 1 por 8, 8 por 8, 64. O sea, estoy dividiendo a 64. Ustedes lo que hacen es multiplicar la cascada de splitter para obtener la división, ¿verdad? Repito, la división, después tienen que calcular cuántos anchos de banda ustedes quieren dividir, 2.5 gigabits aproximadamente por puerto PON. Esa es la división. Y por supuesto está la atenuación. Están las tablas de atenuación. En la presentación están cuánto atenuación produce cada uno. Pero les voy a ser sincero, en una red POL ese tema no me importa, la atenuación. ¿Por qué? Porque redujimos las distancias de 20 kilómetros, 15 kilómetros, de 10 kilómetros. O sea, si tienes 20 kilómetros con una atenuación de medio dB por kilómetro, estás teniendo 10 dB de atenuación en puro cable. Esos 10 dB me lo estoy ahora aprovechando para los splitters. Entonces, como las distancias normalmente son cientos de metros, excepcionalmente 1 kilómetro cuando estoy manejando unos edificios, la atenuación no me preocupa, no es un tema que me preocupa en una red POL. Vamos a seguir viendo aquí las preguntas. Se me rodó un poquito aquí. En temas de certificación, este tipo de redes es una certificación de atenuación. Es una certificación sencilla. Yo lo que hago es medir la atenuación que me está produciendo mi enlace. Entonces, simplemente la mido de acuerdo al cálculo. La atenuación hay que sumar la atenuación de los splitters y es una medición de atenuación. No hace falta reflectometría. En el caso de una red POL, a diferencia de una red GPON, no hace falta el OTDR. O sea, simplemente verificar las atenuaciones y eso lo mido con una pareja de equipos o LTS. ¿Cómo se administra el nuevo cuarto de cableado? El nuevo cuarto de cableado, vamos a enseñarle esto que está aquí, señores, es el nuevo cuarto de cableado. O sea, el rack, con todo lo que ustedes vieron, switches, equipos, se convierte en esto. Yo entro con mi cable, vamos a ponerlo derecho, yo entro con mi cable que viene del OLT. Este cable, yo le coloco aquí unos splitters, lo fusiono, ¿verdad? Lo conecto a estos puertos que están aquí y estos son los puertos de administración. En este caso, esta cajilla FTTH tiene 8 puertos. Entonces, de aquí yo voy a salir con los cables, por estos puertos salen los cables que van a las otras cajas de distribución. Entonces, la administración se hace desde acá. ¿De acuerdo? Yo eventualmente inclusive podría colocar inicialmente, mira, de los 8 salgo con 6 y todavía me quedan 2 puertos que están conectados, estarían conectados, los 8 puertos están conectados igualitos que estos del splitter, estarían aquí los conectados, aquí saldrían a los cables, podrían tener 2 puertos de reserva para crecimiento en otras áreas de la edificación. Perfectamente válido. Podría entrar este cable, podría continuar y en cascada al siguiente. Yo particularmente no haría eso en una red POL, porque crearía vulnerabilidad. Prefiero seguir yendo en estrella, el ahorro de cable. Esto es interesante cuando tú tienes decenas de kilómetros, o sea, tienes 10 kilómetros y vas a continuar a la siguiente casa, pero dentro de un edificio yo no haría que entraría aquí y seguiría en cascada para el siguiente hilo con los hilos sobrantes. Yo iría en estrella directamente. Esta es una cajilla. Esto que tienen aquí es un splitter. Esto es todo. Estos son los splitters. Esto que está aquí es el splitter. Aquí entra un hilo y aquí salen 8 hilos. Este es un splitter de 1 por 8. Esto es lo que va dentro de esa cajilla. Este es el cable que viene del OLT. Estos son los 8 cables que van a llegar al edificio, a recorrer el edificio. Y después, en el edificio, a nivel de techo, coloco otras cajillas, en las cuales este es uno de los 8 hilos, y aquí voy a 8 ONT. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la pérdida acumulada máxima hasta la última medida del cliente, último splitter, tema de medio óptico? O sea, si estoy hablando de GPON, los estándares hablan de 20 dB. Hay un estándar extendido hasta 30 dB. Eso lo define el rango dinámico de los equipos OLT y ONT que tengas, ¿no? Pero oficialmente deberías, de acuerdo a los protocolos, son entre 20 y 30 decibeles. Es la pérdida máxima que deberíamos tener en GPON. En POL, ni me preocupa el tema. Sí, la máxima por puerto
GPON, es 1 a 128. Ese es el protocolo GPON. La mayoría de la gente no lo usa porque hay una disminución de ancho de banda muy notable. Lo usual es quedarse en 1.64 o 1 a 32. Eso es lo que, desde el punto de vista. En GPON no se usa 1.28 porque los kilómetros de cable no me van a permitir. O sea, no hay manera de que tú en una red GPON montando 10 kilómetros puedas tener una división de 1 a 128. No dan los números. No dan los números de atenuación. En red POL sí podría hacerlo, pero la división sería muy grande. Estamos hablando de aproximadamente, me van a quedar de promedio unos 10 megabits por puerto. ¿Cuál es la máxima cantidad de splitter en una cascada? Vuelvo a repetirlo. No importa la cantidad de splitter. Por ejemplo, si yo vengo y monto un splitter de 1x2, después 1x2, 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 estás hablando de 2x2, 4x2, 8x2, 16x2, 32, puedo poner 4 o 5 splitters en cascada y no hay ningún problema. Lo que limita la cascada es la división. Vuelvo a repetirlo. Si yo coloco un splitter de 1x4 y coloco después un splitter en uno de esos hilos, de 1x16, 4x16, 1 a 64. O sea, lo que me está limitando realmente es la división, no la cascada, el número de cascada de splitters. Yo puedo colocar los que quiera. Ok, ¿qué normativa sugiere la elección de la fibra? G652 o G655. Es G652. G652D. ¿De acuerdo? La G655 es una fibra diseñada, siempre monomodo, ¿no? Estamos hablando de estándar, de monomodo. G655 es una fibra que controla la dispersión cromática. Está diseñada para redes WAN entre ciudades para WDM. La multiplicación en la banda entre 1520 y 1600. No es lo que usamos en redes GPON. En redes GPON yo quiero es supresión de pico de agua. Entonces, por eso se usa la G652D. En el caso de la red POL, no me interesa la supresión del pico de agua. No me interesa la supresión del pico de agua. Podría usar una G652B, que es la Single Mode estándar, pero quizás por costo me convenga utilizar la G652D. Pero oficialmente en la red POL no es necesario usar G652D, que es la de la red GPON. ¿Cuál es la máxima división por puerto y la máxima que puede alcanzar? Lo mismo, la misma pregunta, siempre estamos en lo mismo. La división por puerto teórica máxima es 121 a 128, lo que se acostumbra a manejar es 1 a 64 o 1 a 32. Y la velocidad máxima será dividir el ancho de banda de la capacidad del puerto de 2.5 gigabits entre 64. Eso te da el promedio. No el total, el promedio. Si el promedio te dio 40 megabits, no significa que las estaciones no pueden trabajar a más de 40 megabits. No, ese es el promedio. Entonces tú lo que haces es repartir, administrar ese ancho de banda. Tú dices, este usuario puede ir a 200 megabits, este va a ir a 10. ¿Cómo se hace en Internet en la ciudad? O sea, tú lo que haces es repartirlos. Y acuérdate que ese es un ancho de banda teórico simultáneo de todas las estaciones al mismo tiempo. Igualito que ocurre en una GPON, que a nosotros nos ha pasado una vez. Yo contraté 50 megas y como no, cuando el técnico me lo probó a las 10 de la mañana daba 50 megas, pero a las 10 de la noche, a las 8 de la noche me está dando 10 megas porque lo está repartiendo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero no se asusten, no estén pensando que es poco, 2.5 gigabits, por ejemplo, repartido entre, vamos a hablar, entre 32, ¿verdad? Estás hablando de unos 60, 70 megas por estación y la gente dice, ay, pero eso no es Giga Ethernet. No, en Giga Ethernet también ocurre lo mismo, no todo el mundo puede trabajar al mismo tiempo y puedo administrarlo, puedo cambiarlo y poner unos puertos más rápidos que otros. Aquí dice, puedo mezclar con distribución horizontal UTP a uno de los puntos finales si aparecen, por ejemplo, nuevos requerimientos para conectar en un equipo particular. Claro que puedes hacerlo. Entonces, yo particularmente, la red Wi-Fi no la metería por la red corporativa. A eso le lanzaría cables separados. Entonces, tendría unos pocos cables separados, ¿verdad? A la red paralela. Esos cables separados van a llegar al core switch a otro puerto del core switch Ethernet. Acuérdense que ustedes siempre, nunca olviden que ustedes arrancan de Ethernet, su estación de trabajo, su teléfono IP, su cámara IP, y terminan en el core switch, en Ethernet. O sea, yo lo que coloqué en el medio fue la estructura GPON
para hacer más eficiente el cableado. Pero yo arranco de esa manera y podría perfectamente válido. Podemos hacer esa mezcla sin ningún problema. Ok, aquí tenemos otra preguntita. Sería un cuarto por cable, es decir, una caja por cable. No, las cajas tú puedes... Realmente, si es una caja por cable, lo que ese cable lo que puede tener son un hilo, 2 hilos. Eso depende de cómo tú estés dividiendo los splitters. Por ejemplo, si yo me voy del OLT a un piso correspondiente y ese piso el número de usuarios es alto, me puedo ir perfectamente con un cable de 2 hilos. Entonces, de esos 2 hilos te hago 2 divisiones. 1x4, 1x4, tengo 8 troncales, ¿verdad? Y cada hilo es un puerto PON independiente. Entonces, en ese caso le estoy llevando 2 puertos PON al piso, ¿verdad? Una red muy grande, le llevo 4 puertos PON al hilo. Entonces, iría con un cable de 4 hilos, ¿verdad? Cada hilo va a un puerto PON, entonces en ese piso, y ustedes pueden sacar la cuenta, si lo dividen por 64, 4 por 64 son 250 ONT que puedo colocar. Entonces, sí es un cable, pero el número de hilos puede cambiar. No puedo ver el webinar, pero lo grabé, sorry. No pude ver, lo grabé. Vuelvo a repetirlo, el webinar será bajado a nuestro canal de Certitel en YouTube para que todos puedan verlo después con toda la calma. Pregunta, el tema de excesos de equipos activos, ¿qué usted explica? ¿Se puede reducir el número de equipos haciendo uso apropiado de cada uno? ¿O es una obligación de invertir en splitter por puertos PON? No, el número de equipos, este tipo de servicio, ¿para qué tipo de empresa podemos recomendarla? Salidas que salen varios en formato RJ45. Ok. Bueno, aquí hay un montón de preguntas en general que están juntas, ¿no? Cuando yo hablo de exceso de equipos, o sea, repito, tú para 200 puertos lo puedes manejar con 5 switches de 48 puertos, ¿verdad? Entonces, 200 estaciones de trabajo. En este caso, si tú, por ejemplo, decides que cada estación de trabajo tiene un ONT, tienes 200 ONT. Si tú decides que cada 2 estaciones de trabajo tienen un ONT con 2 puertos, lo reduces a 100. Si tú decides que cada estación de trabajo tiene 4 puertos, porque hay una alta densidad, hay ONT, el ONT muy común es el de 4 puertos, estarías manejando 4 puertos por ONT, en este caso son 50 ONT, ¿no? Pero en general, de 5 switches estamos pasando en promedio de 50, 100 o 200 ONT. Ahí es donde aumenta considerablemente el número de equipos activos, ¿no? Que va a estar presente y repito, va a haber un aumento de consumo de energía. Va a haberlo, no es dramático, pero sí hay un aumento de consumo de energía porque 100 ONT consume más energía que 5 switches. Eso no hay la menor duda, ¿no? Para terminar aquí la pregunta. ¿Qué tipo de servicio para qué tipo de empresa? Mira, yo la recomendaría en general, para mí las instituciones del Estado. Porque lo primero que tenemos que tener claro es que no es heredable. O sea, esa parte es pesada, es complicada, ¿no? Que una persona alquile un edificio, compre un edificio y no se va a encontrar que no hay cuartos de escalado, ni canalizaciones, ni nada. O sea, empezar de cero está bastante duro, ¿no? Entonces, yo la recomendaría para el primer cliente de edificios gubernamentales. O sea, todas las instituciones gubernamentales son un cliente bien interesante. Redes, para que sea atractivo el GPON, redes por encima de 200 puntos, ¿verdad? Y dejar el crecimiento, ¿no? O sea, nosotros vamos a dejar en esas cajillas que estamos colocando, donde hay 16 salidas, yo conecto 8 o 10, todavía me quedan 4 para el próximo crecimiento en los splitters montados, o sea, lo que tengo que terminar de conectarla en la parte final, o sea, tiene una función de crecimiento bien interesante. Clientes corporativos con edificios propios, bancos. Generalmente el banco siempre será banco. O sea, el cliente más claro es el que va a quedarse con el edificio un buen tiempo. Ese es un cliente bien interesante. Y además, no lo he mencionado como beneficio, no lo mencioné como ventaja porque quizás no es elegante decirlo, pero es un problema de imagen. O sea, cuando tú vienes y dices, tengo toda mi red en fibra óptica, estoy en red GPON LAN, en POL, la institución vende la imagen.
Entonces, evidentemente, como venta de imagen es muy, muy interesante. Como referencia, hoy en Chile estamos trabajando en el Hospital Félix Bulnes en esta solución, Leonardo, Transworld. Están trabajando ya esa solución, hospitales, ese es un caso clarísimo de institución que el edificio es de ellos y seguirá siendo de ellos. Es universidades, caso clarísimo de instituciones que el edificio es de ellos y seguirá siendo de ellos. Entonces ahí tenemos casos en los cuales la solución POL es casi automática. ¿Cómo vamos en cuanto a la implementación de en redes Panamá? En Panamá particularmente, nosotros en Certitel ya le hicimos un diseño a la ciudad del saber. La ciudad del saber montar una infraestructura GPON LAN, si Dios quiere, ya a finales de año o el próximo año. Ya nosotros le hicimos, ellos nos pidieron que le hiciéramos el proyecto y le hicimos el proyecto. Ya, en ese caso, lo conozco de cerca, ¿no? Particularmente no conozco ninguna instalación hecha en este momento todavía. Conozco esta de la ciudad de saber que se va a montar. Esta está en un hecho. Sé que el Ministerio de Educación, Meduca, estaba explorando ese es otro caso, escuela, todo ese tipo de cosas. Repito, traten de imaginarse, es la institución, que el edificio es de ellos y se quedan con él. Esa es una solución muy, muy clara, GPON LAN. Las 8 salidas que usted comenta salen para uso de los usuarios en RJ45. Cuando hablo de las 8 salidas, por ejemplo, vuelvo a repetirlo. Por ejemplo, vamos a un caso sencillo. Yo agarré, llegué al piso, en el piso para distribuir monto un split, una cajilla con una caja de distribución con un splitter de 1x4. O sea, hago con 4 cables troncales. Esos cables troncales, ¿verdad? Lo llego a otra caja y le coloco un splitter de 1x8. 4x8, 32. Estoy dividiendo por 32. Esos hilos de fibra óptica que van a salir de ese splitter van a llegar a un ONT, que es un routercito que tiene las salidas RJ45, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos alternativas. Una, que yo llegue a la pared, a una caja de terminación de fibra óptica y me voy con un patchcord al dispositivo ONT. Esa es una alternativa. Otro, como les mencioné, que esté empotrado el ONT en la caja. Pero al final tengo que llegar al ONT y de ahí es que va a salir en cobre en RJ45. Ese ONT puede ser 1, 2, 4 puertos. Normalmente eso es lo que podemos definir. Cuando compramos el ONT, vamos a definir los puertos RJ45 que tiene el ONT. ¿Cómo sería como un punto MUTOA? Sí, parecido. Indudablemente a un MUTOA. El MUTOA es la toma múltiple que se usa en cableado estructurado para llegar en un momento determinado y distribuir a los clientes. Sí, sería el equivalente porque estamos llegando ya directamente a las estaciones de trabajo. No es un punto de consolidación, ¿no? Porque ya estoy dividiendo a diferentes usuarios. Bueno, creo que estamos llegando al final. Ya estamos a las 12:02. Muy, muy interesante. Aquí habla de que la solución, el hospital con LS Cable, está en la solución que comentan. Sé que la gente de Nitrotel está en este momento también haciendo trabajos en esa área, haciendo suministros de GPON LAN. Furukawa también está muy, muy metido de frente en esas líneas. Bueno, hay varias marcas que están AFL, etcétera, etcétera, que están metidos. Bueno, no me queda más que agradecerlo. Este ha sido uno de los webinars, es el tercer webinar que dictamos este año. Los otros dos están ya en el canal de nosotros de YouTube. Uno era sobre qué ha pasado con la categoría 8 y el otro, cómo seleccionó las fibras multimodo. Los invito, si no han participado, en este webinar tuvimos 42 asistentes directos al webinar eh, y vamos a hacerlo. Aquí dice cuándo vamos a hacer el costo de instalación. Aquí estamos, bueno, me hicieron una preguntita aquí. Cuando usted comenta que es costo, podría comentar el costo de instalación entre cuándo
cuánto se encuentra el costo de instalación. Bueno, los cálculos, repito, dependen mucho del número de puntos, ¿no? El número de puntos. Nosotros, la parte de cableado estructurado nos daba aproximadamente el puerto, aproximadamente unos $150 a $250 por puerto de cableado estructurado, y más o menos eso es lo que nos estaba dando en GPON. O sea, los costos de GPON son muy similares. Recuerden que puede costar 50% más, 10 a 20% más o 10 a menos 30% menos. O sea, si sacamos el promedio, más o menos en este momento un proyecto GPON LAN o POL vale más o menos lo mismo que un cableado estructurado. Hay un par de preguntitas más aquí. Aquí, muchas gracias. La información atinada y los webinars vamos a continuar, que son cada 2 meses. Nosotros vamos a continuar con el próximo webinar. Los invitamos también, si quieren tomar cursos con nosotros, los invito a que entren a la página web. Tenemos el curso de diseño de redes GPON, en la cual dentro del diseño de redes GPON tenemos un capítulo completo para POL, dentro del diseño GPON. El POL, si ustedes ya diseñan y han instalado GPON, POL es lo mismo. No van a encontrar ninguna diferencia. Es más sencillo. Es más sencillo porque no nos martiriza el tema de atenuación. Vuelvo a repetirles, seguiremos. Bueno, aquí hay 7, ya están despidiéndose. Disculpe, de nuevo hay posibilidad de una certificación BIXI. BIXI, las certificaciones de BIXI, certificación BIXI como tal, solamente la dicta BIXI. Tienen que entrar a la página de BIXI y ahí tienen las certificaciones correspondientes a BIXI. Nosotros, como Certitel, lo que dictamos son cursos que tienen reconocimiento en el programa de educación continua de BIXI. Eso es lo que tenemos, pero nosotros no dictamos certificaciones BIXI, tenemos nuestras propias certificaciones. Aparte del curso de GPON, diseño de GPON, hay un curso de instalación de fibra óptica FTTX, ¿verdad? Un curso teórico práctico, más que todo práctico, en los cuales armamos cajillas, en los cuales hacemos fusiones, armamos Pitel, nos metemos con splitter, etcétera, etcétera. O sea, trabajamos esa área. También lo pueden encontrar en la página web. Aquí. Gracias, excelente, despedido. De la estación de pasaría por una cajilla RJ, como de la estación a la estación de oficina pasaría por una cajilla RJ45, sí, si tienes el ONT en el techo. Si tienes el ONT en el techo, puedes tener una estación. Bueno, ya no puedo seguir respondiendo preguntas, lamentablemente. Les recuerdo, mi correo está, de todas maneras, Boris Vázquez, me puede hacer, por favor, para que tomen nota de mi correo. Y de nuevo los invito a que vengan al próximo webinar, aproximadamente sería el mes de agosto, al principio del mes de agosto, con un tema tan o más interesante que el que acabamos de manejar, y los invito a que vean nuestros cursos presenciales en este momento. Ya ahí colocamos la página web y el correo. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a ustedes por esta participación tan efusiva. Nunca hemos tenido tanto nivel de preguntas, y yo sé que podríamos estar aquí un par de horas respondiendo preguntas, pero la idea es que cumplir aproximadamente con el horario. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Bye.